peligros de una vida religiosa en contraste con una vida de fe. Ese es el tema el día de hoy que vamos a desarrollar en los versículos 2 al 6 de Gálatas capítulo 5. Solamente voy a leer los versículos 5 y 6 al final, que dicen: Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La introducción hoy va a ser un poco más extensa que de lo normal, pero la porción de estudio pues es mucho más corta también que de lo normal. Así que bueno, que el Señor nos ayude en este tiempo. Hermanos, este pasaje da comienzo a la tercera sección de la carta. Tras defender su apostolado en los primeros dos capítulos, básicamente a eso se dedica en los primeros dos capítulos, a hacer defensa de su apostolado, y lo hace, como ustedes ya saben, porque pues la iglesia de Galacia se estaba dejando convencer, se estaba dejando influenciar por la doctrina de los judaizantes, ¿no es cierto? Que enseñaban que, bueno, sí, Cristo está bien para ser heredero del reino, pero la circuncisión también, la circuncisión y todos los otros ritos, ceremonias de la ley mosaica. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a decir que Pablo, por decirlo así, se había ganado de enemigos a estos judaizantes, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que dado que los gálatas, en este caso en particular, se estaban dejando influenciar por estas personas, por estas tendencias, pues ellos también ya estaban empezando de alguna manera a dudar, ¿no? A dudar del apostolado de Pablo, a dudar de que su enseñanza fuera genuina. Y entonces por eso Pablo dedica 2 capítulos en Gálatas a defender su apostolado, como casi ninguna otra carta lo hace. Y luego los capítulos 3 al 4, bueno, desde el 2 al final, y capítulos 3 y 4, el apóstol desarrolla lo que pues debe ser considerado el tema principal de la carta, que es ¿cuál? Ustedes ya lo saben: la doctrina de la justificación por la fe sola. Ese es el tema central de la epístola, la doctrina de la justificación por la fe sola. Y bueno, ahí el apóstol Pablo presentó diferentes tipos de argumentos doctrinales, argumentos escriturales, basados en el Antiguo Testamento, específicamente en el pacto abrahámico, e incluso de su propia experiencia personal con ellos. En fin, él agotó todos los argumentos para defender esta solemne doctrina de la justificación por la fe sola, que no es cualquier doctrina periférica, obviamente. No, estamos hablando del corazón mismo del Evangelio. O sea que si una iglesia está defectuosa en cuanto al Evangelio que cree, en cuanto a la forma de justificarse delante de Dios, si una iglesia está defectuosa en eso, quiere decir que todo lo demás está defectuoso. O mejor dicho, no es iglesia. Porque si no se predica el Evangelio que dice Pablo, ¿verdad?, que expone aquí en esta carta, y que como dice, cualquiera, incluso si uno de ellos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que se os ha anunciado, que es este de la justificación por la fe sola, sea ¿qué? Anatema. Hay una maldición. Así que una iglesia que no enseña, que no predica y que no cree este evangelio, no puede ser llamada iglesia. Será una secta, un club social o cualquier otra cosa menos la iglesia de Cristo. Entonces, eso fue en los capítulos 3 y 4, y ahora pasa a la aplicación, vamos a decir, de esta doctrina, la vida práctica.
cómo esta doctrina, cómo creer, abrazar esta doctrina de la justificación por la fe sola afecta la vida práctica del creyente. Porque la doctrina de la justificación por la fe sola no es solo algo intelectual. Sí, hay que explicarla, hay que exponerla, hay que defenderla, hay que argumentar. Pero eso debe tener un impacto en nosotros. Si no lo tiene, si solo lo tenemos en nuestra cabeza, pero no ha afectado nuestros sentidos, nuestra alma, nuestro ser, pues eso es todo lo que es, una doctrina más. Su tema, obviamente, es la santificación que viene como resultado inevitable de la justificación. Eso es lo que vamos a ver ahora entonces. O Pablo, ¿verdad? En la carta, la santificación. La santificación que viene como ¿qué? Como resultado de haber sido justificados por la fe. Porque, pues, eso es, en palabras de Santiago, la fe produce obras. Una fe sin obras es muerta, o mejor dicho, no es fe verdadera. Porque las obras actúan junto con la fe, ¿verdad? Y como dice Pablo también en Efesios 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Así que la justificación, los que han sido justificados por la fe, inevitablemente viene acompañado de su resultado, que es la santificación. Así que la vida de fe genuina, hermanos, es más que una creencia pasiva en la verdad divina, es también la producción de fruto divino. De manera especial, en el capítulo 5, el apóstol resalta el ministerio personal del Espíritu Santo en la vida del creyente, sin el cual sería imposible la vida cristiana auténtica. Yo creo que este texto es muy paralelo a Romanos 8. Romanos 8 habla de la vida del cristiano en el Espíritu como ningún otro texto en las Escrituras. Se lo recomiendo, hermano. Vayan allá en sus casas muy cuidadosamente, léanlo, medítenlo. Ahí están las prédicas también, si quieren escucharlas. Romanos 8. Pero este texto también es paralelo, en cierta manera. Es el Espíritu Santo quien hace que la vida de fe funcione y que la fe obre para vida. ¿Sí? Si no fuera por el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente, la vida de fe no sería más productiva o aceptable para Dios que la vida en la ley. ¿Sí? O sea, si tratamos nosotros de alguna manera ganarnos el favor de Dios o de incluso agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, ¿eso saben qué nos llevaría? A ser unos legalistas, a vivir solamente o de la misma forma que estaban viviendo muchos aquí, por la ley. Ni siquiera, hermano, eso podemos hacer nosotros, por más esfuerzo, por más empeño que le pongamos. La libertad, hermanos, con que Cristo nos hizo libres, ya vimos en el versículo 1, por eso empezamos hoy en el 2. La libertad con que Cristo nos hizo libres es la libertad para vivir una vida de justicia en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que si pudiéramos resumir todo lo que sigue en estos dos capítulos de Gálatas es en esta oración. La libertad con que Cristo nos hizo libres es la libertad para vivir una vida de justicia en el poder del Espíritu Santo. La norma de santidad de Dios no ha cambiado. O sea, lo que Dios pide, eso es. Como Jesús deja claro en el Sermón del Monte, no solo requiere desempeño exterior, sino perfección interior. ¿Sí? Por ejemplo, en una de esas declaraciones que dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, no se trata meramente de lo externo, como los escribas y fariseos o los mismos judíos se esforzaban por hacerlo. No, de eso no se trata. Es mucho más que eso. Bueno, pues por medio de su Espíritu Santo, los creyentes tienen la capacidad de vivir en esa rectitud. ¿Ve? Por eso, igual en el mismo contexto del sermón, después de que aparece, bueno, no inmediatamente después, pero unos versículos o en el siguiente capítulo, cuando el Señor, cuando dice que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él os lo dará.
Y se estaba refiriendo, bueno, esto ya es un comentario de Lucas, no está en Mateo específicamente, pero Lucas sí lo aclara y dice que el que pidiere el Espíritu Santo, Él se lo daría. ¿Y saben por qué es importante resaltar esa frase? Porque es precisamente por el poder del Espíritu Santo que los creyentes ahora pueden vivir esa vida de rectitud. Aparte del Espíritu Santo, es que legalismo, formalismo, religiosidad y nada más. Los últimos 2 capítulos de Gálatas, hermanos, son un retrato entonces de la vida llena del Espíritu. También eso lo va a tocar el pastor Ricardo en la próxima prédica. Pero es un retrato de la vida llena del Espíritu, que no es otra cosa que una vida que está bajo el poder y la influencia de la palabra de Dios. De la manera como el creyente implementa la vida de fe bajo el control y con el poder del Espíritu Santo. Ustedes vienen aquí, hermanos, cada domingo, escuchan la palabra, pero ustedes van a salir igual que como entraron si el Espíritu Santo no viene y hace su obra. Si el Espíritu Santo no viene y los convence. Así como cuando estos judíos, a quienes Pedro les estaba predicando en el Pentecostés, dice que ellos compungidos de corazón le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Noten, antes de que ellos hicieran esa pregunta, el Espíritu había hecho algo en ellos. Esa palabra compungir significa convencidos. ¿Quién es el que convence? Jesús lo dijo, es el Espíritu. Y otra vez, es por el Espíritu Santo que ahora los creyentes pueden vivir esa vida justa. Al hacer su llamado a la vida llena del Espíritu y su libertad, noten, esa es la libertad verdadera. Libertad no es como el mundo sugiere, yo puedo hacer lo que se me da la gana. Esa expresión es incoherente, ¿sabe? Cuando alguien dice, yo puedo hacer con mi vida lo que se me da la gana, en realidad no es otra cosa que una expresión de su propia esclavitud. Esa persona está expresando con esa frase que ella es esclava de sus deseos y de sus pasiones. Eso significa vivir conforme se le da la gana. Así que eso no es verdadera libertad, porque vivir conforme se le da la gana, dice, según la Escritura, ¿eso qué produce? Muerte. ¿Cierto? Dice Romanos 8. Vivir por la carne, ¿qué produce? Muerte. Eso no es libertad. Si eso es libertad, yo no quiero esa libertad. Libertad es, como lo dije hace un momento, es llevarnos a vivir bajo la influencia y el poder del Espíritu. Y Pablo entonces, en esta sección, él empieza con lo negativo. Primero da una advertencia contra la falsa doctrina, los versículos 2 al 6, que es el texto que vamos a exponer hoy. Luego contra los falsos maestros en los versículos que siguen. Y el apóstol muestra los peligros espirituales de la falsa doctrina, mientras que enseña el carácter corrupto de los segundos o de los falsos maestros. Hoy, por causa del tiempo, solo agotaremos la primera, como les digo, los peligros de la falsa doctrina y específicamente el legalismo. El legalismo, porque ese era el problema principal de la iglesia a los Gálatas. El error doctrinal básico de los judaizantes, hermanos, era la justicia por obras. El mismo error que está en la raíz de todo sistema religioso de fabricación humana, llámese como se llame, Islam, budismo, hinduismo y pentecostalismo y catolicismo, etcétera, etcétera. Todo sistema religioso de fabricación humana está enraizado en algo que tiene que ver con la justicia de obras. O sea, algo que yo como persona debo aportar, ya sea para satisfacer a la divinidad a quien se dirija, ¿no es cierto? Para sentirse bien consigo mismo, para quedar bien con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Para huir de la misma ira del infierno. Eso es justicia por obras.
Los judíos eran conocidos simplemente como los de la circuncisión. Eso es claro, ya que esa era su marca externa más distintiva y la que más les hacía sentirse orgullosos y confiados. Si había algo de lo que ellos se jactaban, vamos a decir, es de la circuncisión, ¿verdad? El problema, hermanos, es que en lugar de ellos valorar la circuncisión como Dios la había dado, es decir, como un símbolo de su pacto de promesa en Génesis 17, eso ya lo vimos allá en la escuela dominical, no voy a agotar eso ahora. La mayoría de los judíos consideraban que la circuncisión tenía un valor espiritual intrínseco. ¿Recuerdan lo que vimos en la última clase? La circuncisión, el pacto abrahámico como tal, tenía algún, vamos a decir, tenía algún propósito espiritual específicamente hablando. Tenía algún valor espiritual intrínseco, es decir, prometía o era para otorgar vida eterna. Ustedes ya saben la respuesta. Mis hermanos, para ellos la circuncisión no era un recordatorio de la bendición de Dios en su gracia, como en realidad lo fue, y soberanía, sino un medio automático para garantizar su favor. O sea, ellos, por el hecho de ser circuncidados, creían que automáticamente ya eran dignos del favor y la misericordia de Dios, y que eso era suficiente. Eso los hacía superiores a todos los demás. Debe advertirse que el simbolismo del corte del prepucio masculino consistía en un recuerdo constante. Noten, ellos perdieron de vista el enfoque de la circuncisión. Este acto consistía en un recuerdo constante para todas las generaciones de los judíos de que Dios deseaba cortar por completo la maldad de sus corazones. Eso es lo que dice en Deuteronomio 36, precisamente. Circuncidad vuestros corazones. A eso el Señor también quería apuntar con la circuncisión. Ellos se quedaron con el rito simplemente. Todo varón circuncidado era un símbolo dramático del deseo que Dios tenía de purificar el corazón humano mediante la fe en Él y la aplicación de su gracia perdonadora al creyente. Otra vez, ellos perdieron de vista el enfoque verdadero de esta circuncisión. Aquí entonces, hermanos, la objeción de Pablo, hay que decir, no es contra la circuncisión en sí. El apóstol no estaba en contra de la circuncisión como tal. Al igual que todo niño judío, él mismo había sido circuncidado en su infancia. El apóstol ni siquiera tenía problemas con la circuncisión de un cristiano, siempre y cuando, como en el caso de Timoteo, allá en Hechos 16, del 1 al 3, tuviera el propósito de abrir las puertas para el ministerio. Sí, el apóstol mismo fue con Timoteo para que fuese circuncidado. Puesto que Timoteo era mitad judío, Pablo tuvo que circuncidarle a fin de que ambos, Timoteo y Pablo, tuvieran una mayor oportunidad de testificar a los judíos. O sea, vamos a decir, Pablo no tenía con el acto mismo de la circuncisión. Es que eso no es el problema. El problema era cómo lo estaban tomando los judíos. Lo que querían hacer de la circuncisión. Hacer de la circuncisión un baluarte espiritual para ganarse el favor y la misericordia de Dios. Ese era el problema. La advertencia de Pablo acerca de la circuncisión solo tenía que ver con la idea falsa de que produjera de suyo, de la circuncisión, algún beneficio o mérito espiritual. Ese era el problema. Los judaizantes decían en efecto que la fe en Jesucristo, aunque importante, no era suficiente para una salvación completa. ¿Oyeron eso? Eso era lo que enseñaban los judaizantes.
La fe en Jesucristo, aunque importante, no era suficiente para una salvación completa. Enseñaban que lo iniciado por Moisés en el antiguo pacto y complementado por Cristo. Noten cómo ellos ven a Cristo. Ellos ven a Cristo no más que como un complemento de lo que Dios empezó. Y en ese orden de ideas tenía que ser finalizado y perfeccionado con esfuerzos individuales. El más importante de ellos, la circuncisión. Mis hermanos, Cristo no es un complemento. Cristo no es la continuación de algo que se inició bajo el antiguo pacto. No. Por eso nosotros creemos que el nuevo pacto es esencialmente distinto por naturaleza al antiguo pacto. No que comparten la esencia y la administración es distinta. No. Es que son esencialmente distintos. Porque eso podría incluso llevar a errores como estos. A decir que Cristo viene a ser un complemento de lo que se inició. El Concilio de Jerusalén fue convocado para tratar esa falsa enseñanza que declaraban Hechos 15, versículo 1 y 5. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso declaraban los judaizantes. Es necesario, en el versículo 5 de Hechos 15, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos decían que tenían que hacer eso. Los gentiles también, para ser salvos. Bueno, es contra ellos y contra esa falsa enseñanza que el apóstol está advirtiendo a los Gálatas y a cualquiera que confíe en una justicia de obras. Porque aunque nosotros hoy día quizás ya no tengamos el problema con la circuncisión como tal, ¿verdad? Ese ya no es un problema para nosotros. Pero sí puede ser un problema cualquier otro tipo de obras. Cualquier otro tipo de fachada espiritual. Ya no podemos escondernos en la circuncisión. Aquí no hay judíos que yo sepa para que se esconda bajo este ritual, pero sí pueden haber otros que se esconden bajo otro tipo de ceremonias o rituales. Y digo, ordenados por Dios, como lo fue la circuncisión. La circuncisión fue una ordenanza de Dios. ¿No es cierto? Bueno, como lo es también el bautismo, la Santa Cena, la congregación. Y es muy probable que algunos estén nomás refugiados detrás de esa fachada y con eso creer que ya son creyentes. Bueno, ustedes pueden tener todas las marcas externas como las de un judío circuncidado y no ser un verdadero creyente. Todavía no empiezo la predicar. Voy a ir rápido. Pero es que esta introducción era importante, hermanos, para ponernos en contexto, para empezar a aplicar la doctrina. Entonces, a medida que Pablo combate esa noción hereje, expone 3 consecuencias trágicas que trae como resultado. La persona que confía en la circuncisión pierde los beneficios de la obra de Cristo en su favor. Segundo, queda bajo la obligación de guardar toda la ley. Tercero, rechaza la gracia de Dios. Y finalmente vamos a ver un contraste con la vida de fe. Entonces, en primer lugar, la primera consecuencia trágica de vivir bajo la ley es que pierde los beneficios de la obra de Cristo a su favor. Versículo 2 dice: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada.
He aquí yo, Pablo, os digo, es una frase que pone de manifiesto la autoridad apostólica. Por eso dice, he aquí yo, Pablo, os digo. Está poniendo de manifiesto su autoridad. También recalca que de este modo, que él también es judío y al haber sido en otro tiempo fariseo y hebreo de hebreos, no habla en contra de la circuncisión a causa de algún prejuicio personal o racial contra los judíos. No, ese no es el caso. Pablo tampoco estaba en contra de su raza, al contrario, él deseaba ser anatema, separado de Cristo por amor a sus hermanos, según la carne, lo dice en Romanos 9, 10. Ese no era el problema. Tanto como apóstol y judío circuncidado y redimido, declaró que someterse a la circuncisión con el propósito de ganar méritos ante Dios equivalía a invalidar la obra de Cristo. Ese era el problema. Practicar la circuncisión con ese propósito equivale a invalidar la obra de Cristo. Por eso dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si tú traes como argumento que eres un circunciso y que por eso puedes ganarte el favor de Dios, entonces Cristo no murió por ti. De nada le va a servir. El sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, aunque es perfecto y completo, no puede beneficiar a una persona que pone su confianza en algo diferente. O sea, otra vez, no podemos poner a Cristo más, algo más. Si estás poniendo tu confianza en algo diferente, más Cristo, entonces Cristo murió por demás. Porque esa otra cosa, bien sea la circuncisión o cualquier otro acto o esfuerzo humano, se coloca entre esa persona y Cristo. ¿Sí? Otra vez, Cristo no acepta corazones divididos. No puede ser Cristo y Cristo más. No, Cristo no es un complemento. Todas las personas a quienes Pablo escribía habían profesado, oigan esto, por eso les escribe así a las iglesias en Galacia, habían profesado con su boca a Jesucristo como Salvador y Señor. De otro modo no habrían sido parte de las iglesias de Galacia. Hay muchos que nosotros bautizamos aquí y después de un tiempo nos damos cuenta que no son creyentes. Eso nos ha pasado y nos va a seguir pasando, porque no somos infalibles. Bueno, incluso a los apóstoles también se le pasaron algunos. En fin, muchos hermanos, quizás la mayoría, habían tenido una confianza genuina en Él para su salvación. La verdad que Pablo entonces presenta aquí se aplica a ambos grupos. Por un lado, el mensaje para los que no eran salvos fue que no podían salvarse ni aprovechar para nada los beneficios eternos de la obra de Cristo si confiaban en la obra humana de la circuncisión. O sea, si realmente estas personas eran incrédulas, lo que les está diciendo es, no esperen recibir los beneficios eternos de la obra de Cristo si todavía están confiando en la circuncisión. Pero también, como sabemos, algunos eran salvos. Y es como si el apóstol les estuviera diciendo que tal conducta era incongruente con su salvación y que no experimentarían en realidad ningún beneficio o crecimiento en sus vidas espirituales si empezaban a confiar en la circuncisión como añadidura a la gracia. No se puede. Es una incongruencia tal cosa. Confiar en Jesucristo, hermanos, para salvación. Esto parece muy simple, pero tiene mucho de verdad. Confiar en Cristo para salvación es reconocer que uno no puede salvarse a sí mismo. Como digo, parece muy sencillo, pero es la verdad. Si realmente confiamos en Jesucristo para nuestra salvación, es porque ya estamos convencidos que nosotros no podemos por nosotros mismos. Por eso,
al final de cuentas, todo, oigan esto, todo lo que Dios exige de una persona es fe. Porque con ese acto simbólico, y digo simbólico en el sentido de que la fe no es nada en sí, ya lo hemos dicho otras veces, con ese acto simbólico, lo que la persona está declarando o profesando es que él por sí mismo está muerto, está acabado. No puede hacer absolutamente nada para ganarse el favor de Dios, está absolutamente en la bancarrota espiritual y por lo tanto lo único que le queda es Jesucristo. La fe sola. Confiar en la circuncisión o en cualquier otro esfuerzo personal como medio de salvación es añadir a su obra divina el trabajo humano. Ya vimos que un Cristo suplementario es un Cristo suplantado. ¿Cómo así? Sí, un Cristo suplementario, otra vez, es solamente una añadidura, un complemento. Y si ese es el caso, si solo Cristo es un complemento o una añadidura, pues entonces de nada aprovecha Cristo. Confiar en el esfuerzo humano es confiar en la ley, la cual es de todo incompatible con la gracia. Una persona llega a ser aceptable delante de Dios solo al depositar toda su confianza en su Hijo Jesucristo. Y después de ser salva, persevera, ahora sí, después de ser salva, persevera en llevar una vida aceptable para Dios. Escuchen cómo, mediante sus esfuerzos personales, solo mediante la continuación de su confianza plena en Jesucristo. En otras palabras, la única manera de perseverar bien hasta el final no es mediante obras o añadiduras humanas, sino es mediante la misma fe y confianza con la que empezamos la vida cristiana. Solo por fe. Bien sea antes o después de la conversión, la confianza en obras humanas de cualquier tipo establece una barrera entre la persona y Cristo, lo cual trae como resultado un legalismo inaceptable. Por eso, nosotros estamos claros que, así como la justificación, ¿verdad? Bueno, es por la fe sola, nosotros también creemos que la santificación es un acto de fe. Claro, aquí ya vienen otra vez en juego las obras, pero esas no son más que el resultado de una vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya lo vimos en Hebreos 11. Pablo explicó a los creyentes en Roma, capítulo 9, versículos 30 al 32, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Oigan esto, los que no la buscaban la alcanzaron mediante la fe, pero los que sí iban no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y como ya hemos visto, mediante de las obras de la ley, ninguno será justificado delante de Dios. Los gentiles que ni siquiera buscaban ser justificados, lo fueron al creer en Jesucristo. En cambio, los judíos que procuraban con gran celo obtener justicia, no la alcanzaron, ya que la buscaban en ellos mismos. Y un celo absurdo, como vimos en la mañana también. ¿Hasta dónde les llevó ese celo absurdo? A matar al que estaban esperando. Gloria a Dios por ello. Claro, no nos jactamos por sobre los judíos que mataron a Cristo. Y Dios sigue teniendo misericordia de muchos de ellos, también lo sabemos. Pero todo eso fue conforme a las Escrituras.
Y todo eso fue para que se cumpliera lo que Dios había planeado. Y que si no hubiera sido así, entonces no habría solución para judíos ni para gentiles, para ninguno. Entonces, ya dijimos, en primer lugar, la primera consecuencia es que pierde los beneficios de la obra de Cristo. En segundo lugar, queda bajo la obligación de guardar toda la ley. O sea, los que se circuncidan, ¿verdad? Quedan bajo la obligación de guardar toda la ley, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. La segunda consecuencia, hermanos, de confiar en la circuncisión es que la persona que lo hace se obliga a sí misma a guardar toda la ley. Ahora, otra vez, la circuncisión en términos religiosos, ¿verdad? Una persona se puede circuncidar por temas de salud, etcétera, etcétera. Eso no pasa nada. Estamos hablando en estos términos de aquí. Cualquiera que lo haga se obliga a sí misma a guardar toda la ley. Eso le exige la circuncisión. Vivir por una parte de la ley como medio para justificarse exige llevar una vida conforme a todos sus dictados. O sea, y esto, ¿verdad? Le está diciendo a los Gálatas, miren, si lo que enseñan los judaizantes es cierto, que deben de circuncidarse para obtener la salvación y para perseverar en ello, ¿saben qué les están diciendo con eso? Que ustedes deben de someterse a toda la ley, a todas las demás leyes, porque eso es lo que implica someterse a una de ellas, o pretender ganarse el favor de Dios mediante la obediencia a la ley. Lo obliga a guardar todas, como dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Así que no vengas con que me circuncido y lo demás no. No, si te circuncidas con el propósito de obtener algún favor de Dios, entonces estás obligado a guardar todas las demás leyes de Dios. Eso ya es otra cosa. Debido a que la norma de Dios es justicia perfecta, oigan esto, el cumplimiento de solo una parte de la ley queda por debajo de sus parámetros. Si te circuncidas en ese sentido, pero no guardas otras leyes, ¿sabe qué pasa? Que delante de Dios has quebrantado toda la ley. No importa, no importa. Aún si una persona pudiera guardar toda la ley, toda su vida, si violara un solo mandamiento durante su último minuto sobre la tierra, perdería la salvación. ¿Oyeron eso? Obviamente, estos son hipótesis, no hay uno solo que lo haga así, pero aún si ese fuera el caso, perdería su salvación, porque un solo quebrantamiento ya daña toda la obediencia que la ley exige, una obediencia perfecta. O si se las arreglara para guardar a la perfección todas las leyes menos una, correría la misma suerte. Acuérdense del joven rico, ¿cierto? Bueno, ese fue el problema de los judíos precisamente, que ellos se enfocaron solo en lo externo. Yo no mato, yo no robo, soy fiel a mi esposa, etcétera, etcétera. Eso no es todo. Eso no es todo. Es fácil entonces entender por qué Pablo declaró en Gálatas 3:10 que todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, como dice Deuteronomio 27:26, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que si crees que para ser salvo necesitas a Cristo más la circuncisión, entonces necesitas guardar toda la ley y entonces un desastre. Porque ¿quién ha guardado toda la ley? Estás bajo maldición.
Si Cristo es solo una añadidura, estás bajo maldición, hermano o amigo. En vista de que la norma de Dios era imposible de alcanzar, esta verdad debió haber compelido a los judíos a depender de su gracia y misericordia. Bueno, entonces ya hablamos de dos consecuencias. Uno, de nada aprovecha a Cristo, o sea, se pierde de los beneficios de la obra de Cristo. Número dos, está obligado a guardar toda la ley, en otras palabras, está bajo maldición. Y número tres, rechaza la gracia de Dios. Versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La tercera consecuencia de procurar ser justificados por la circuncisión o cualquier otra disposición de la ley es que desliga a una persona de Cristo. Otra vez, una persona puede haber profesado fe en Cristo, pero si por alguna razón esa persona empieza a depositar su confianza en cualquier otra cosa, así sea una disposición misma de la ley ordenada por Dios, está desligándose de Cristo. Porque como ya lo dije, o como ya se ha dicho, Cristo no es un suplemento. Cristo no es un complemento. No es Cristo más algo, no. Cualquier cosa que tú quieras poner ahí, en esa ecuación, te está desligando de Cristo. En ese sentido, tenemos que hablar de la exclusividad de Cristo. La exclusividad. Cristo no acepta competencia. Cristo no acepta rivales. Cristo no acepta complementos. Cualquier cosa que quieras poner en la ecuación te desliga de Cristo, lo cual equivale a caer de la gracia. La expresión desligasteis se traduce del griego katargeo, que al lado de esa preposición des significa quedar separado o soltado. Ahora, caído es la traducción de otra palabra griega que significa perder el asimiento firme de algo. Estás parado en algo firme y de repente quedas en arena movediza. Es decir, una persona no puede vivir tanto por la gracia como por la ley. No son compatibles. Tratar de justificarse por la ley equivale a rechazar el camino de la gracia. No son compatibles. Ni en la justificación, ni en la santificación. Vuelvo a hacer ese énfasis. La santificación no es por las obras de la ley, tampoco. La santificación es el producto de haber sido justificado por la fe, pero al igual que haber sido justificado por la fe, pero al igual que en la justificación, es el resultado de perseverar en la fe. Pablo no está tratando aquí la seguridad del creyente, sino los caminos opuestos de gracia y ley, de obras y fe. Él está trayendo aquí dos cosas, dos caminos opuestos como medios de salvación. No enseña que una persona que haya sido justificada pueda perder su posición justa delante de Dios y perder su salvación, como el texto dice, de la gracia habéis caído. Muchos pudieran citar este texto para decir, ¿ve que la salvación se pierde? No, eso no es lo que está diciendo. No enseña que una persona que haya sido justificada pueda perder su posición delante de Dios y perder su salvación al circuncidarse o cualquier otra base de legalismo. La Biblia no habla en ninguna parte acerca de perder la justificación, porque como dice en Romanos 8:30, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. No,
una vez empieza el recorrido en ese plan de Dios, en ese orden de salvación, no hay forma de que se pierda en el camino. Entonces, si no es perder la justificación lo que está diciendo el texto, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Sencillo, pues que nunca empezó el camino. Nunca fue parte de ese proceso. En lo que Pablo sí está insistiendo en este pasaje es que así como en el resto de la carta, es que la ley y la gracia no pueden mezclarse como medios de salvación, son incompatibles, se repelen mutuamente. Mezclar ley con gracia significa desvanecer la gracia. Que un creyente empiece a vivir de nuevo bajo la ley para merecer la salvación significa que ha rechazado de hecho la salvación por gracia. No se puede. Son medios absolutamente opuestos. Contrario a la enseñanza de los judaizantes, añadir la circuncisión y otras obras de la ley a lo que Cristo logró mediante la gracia no es elevar la vida espiritual como ellos pensaban, sino degradarla. Porque cualquier intento nuestro por alcanzar el favor de Dios, lo que hace es derrumbarnos. El legalismo no agrada a Dios, hermanos, le ofende. Tratar de vivir, y estoy hablando de creyentes, como Pablo también lo estaba haciendo. Una vez empezamos en la gracia, tratar de vivir nuestra vida de santificación mediante las obras de la ley, eso le ofende al Señor. Obviamente, alguien que retrocede a esa vida de legalismo está demostrando con sus hechos que nunca fue salvo. Porque el legalismo no acerca a Dios a una persona. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo? Si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, o no es mayor. ¿Qué está diciendo? ¿Que tenemos que esforzarnos mucho más que lo que hacían ellos? Esos hombres eran insuperables en ese sentido, honestamente. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. Lo que el Señor está diciendo es que precisamente tenemos que dejar de confiar tanto en nosotros y poner nuestra confianza en Él. Porque ahí está la verdadera justicia. Entonces, el legalismo no acerca más a Dios a una persona, más bien lo aleja sin remedio. El principio de caer de la gracia tiene que ver con ser expuesto a la verdad del Evangelio de la gracia y luego dar la espalda a Cristo. El que así hace es un apóstata, en realidad. Recibieron de primera mano todas las verdades y bendiciones del Evangelio de la gracia, pero al final le dieron la vuelta y se alejaron. Habían sido iluminados, como dice Hebreos 6, del 4 al 6, iluminados y gustaron del don celestial que es Cristo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Seguramente predicaron, enseñaron y asimismo gustaron de la buena palabra, estaban siendo expuestos a ella y los poderes del siglo venidero. Pero no depositaron toda su confianza en Cristo y recayeron. Una persona puede estar así por mucho tiempo, ¿sabe? Bajo las sombras de una iglesia, bajo las sombras de una buena enseñanza, de una buena predicación, pero asimismo solo bajo las sombras, sin que nunca haya experimentado un verdadero cambio en su vida. Y por eso recaen, por lo cual, como dice el autor de Hebreos, perdieron todo prospecto de ser otra vez renovados para arrepentimiento. Apostataron. Llegaron al portal mismo de la gracia que daba entrada a la vida eterna, pero cayeron otra vez en su religión de obras humanas.
De este modo, canjea la vida por gracia por una vida bajo la ley, la vida conforme a la fe por una vida conforme a la carne. Mis hermanos, para Dios tiene gran importancia si vivimos en obediencia y sumisión aparente a los elementos externos de la religión o en obediencia y sumisión de corazón a los dictados internos de la justicia divina. En la primera opción, una persona es motivada y sostenida por la carne para tratar de ganarse la justicia. ¿Sí? Vivir bajo la obediencia y sumisión aparentes y externos de la religión es tratar de ganarse la justicia por la carne. Pero la segunda es una persona movida y sustentada por el Espíritu para demostrar la justicia. Es otra cosa completamente distinta. En los esfuerzos de la carne tratan de ganarse la justicia de Dios. La otra, descansando en el Espíritu, demuestra la justicia de Dios. Y finalmente, hermanos, hablemos de una vida de fe. Ya hablamos de las consecuencias de una vida legalista. Equivale a perder los beneficios de la obra de Cristo, equivale a someterse a toda la ley, lo cual equivale a estar bajo maldición, y equivale a desligarse de Cristo o caer de la gracia. Y por último veamos el contraste, una vida de fe. Versículos 5 al 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mis hermanos, la esperanza de la justicia que tenían los judaizantes se basaba en añadir obras imperfectas y sin valor en un intento vano de completar la obra perfecta e inestimable de Cristo, la cual, según suponían ellos, era incompleta y perfecta. Imagínense eso. Imagínense. Eso era un intento vano por añadir obras imperfectas a la obra perfecta e inestimable de Cristo. Pablo dice que nosotros, es decir, los creyentes verdaderos, por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia que se basa en la gracia de Dios. Sí, mis hermanos, los creyentes ya poseen la justicia imputada de la justificación. Eso es una realidad. Pero la justicia aún no ha sido completa de santificación y glorificación. Es algo que todavía les aguarda. Como dice Pablo en Romanos 8, versículos 18 y 21, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, Pablo ya posee una justicia, el creyente ya goza de una justicia perfecta, pero todavía no es completa. Está aguardando la manifestación final y gloriosa. En esta vida, los creyentes todavía esperan la llegada de la justicia perfecta que les aguarda a ellos y a la creación entera, como dice en el versículo 21 de Romanos 8. Ahora, Pablo menciona en este texto de Gálatas 3 características de la vida piadosa. Estamos hablando de la vida piadosa en contraste con los resultados de la vida religiosa. La vida, como menciona 3 características de la vida piadosa. La vida que continúa basada en la gracia por la cual recibió la salvación. Y el primero que todo, aquí no voy a abundar porque de hecho no es como tal el tema, solamente los voy a mencionar y citar un texto. Primero que todo, es una vida que se vive por el Espíritu y no por medio de la carne. Pablo está haciendo mención allí del Espíritu precisamente. Dice que por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia. Entonces, lo primero es que la vida piadosa es una vida que se vive por el Espíritu y no por medio de la carne. Romanos 8, del 1 al 14, es una tremenda exposición de lo que es la vida en el Espíritu. Ya se los dije. Nomás empieza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Y más adelante termina diciendo que
si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, otra vez el contraste allí, ¿no? Carne, Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, eso es lo primero, vida por el Espíritu. En segundo lugar, es una vida que se vive por la fe, no por las obras. Bueno, Hebreos 11 es toda una exposición también de lo que es una vida de fe. No solo la fe, como les he dicho, no solamente la fe inicial para creer, para ser justificado, sino lo que es una vida de fe. Ahí tenemos ejemplos de muchos hombres que vivieron su vida por la fe en Cristo. Y por último, es una vida que se vive en espera paciente y no con la incertidumbre ansiosa de la esclavitud de la ley. Por eso el texto dice que aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y allí otra vez, Romanos 8, del 18 al 25. Mire cómo dice específicamente el versículo 21. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí, mis hermanos, los creyentes viven en espera paciente de su redención final y consumada. Son esas tres características, como digo, muy breves, pero en las cuales vive una persona que realmente ha nacido de nuevo. Vive por el poder y bajo la influencia del Espíritu. Vive por la fe. Tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vive en espera paciente de lo que está seguro que va a venir. Ahora bien, nada que se haga o se deje de hacer en la carne, como dice el texto, afecta la relación de una persona con Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Eso es lo que se quiere decir. Ni la circuncisión ni la incircuncisión. Lo externo, hermanos, carece de valor e importancia a no ser que refleje de manera auténtica la justicia interior. Y otra vez, como ejemplo, nosotros pudiéramos hablar ya no de la circuncisión, pero ¿qué les parece si hablamos del bautismo? El bautismo, como ustedes lo saben, como se ha dicho, el bautismo no es otra cosa que una imagen gráfica, un simbolismo de algo que se supone que ya tuvo que haber ocurrido en la persona. El bautismo no salva a la persona como tal. El bautismo solo es una imagen, otra vez gráfica, de lo que se supone que Cristo ya hizo en esa persona por el Espíritu Santo. Se supone que esa persona en el bautismo está expresando su muerte, su unión con Cristo en su muerte y resurrección. Está expresando que ha experimentado una regeneración, un nuevo nacimiento para vida en Cristo. Ahora bien, si esa persona no ha nacido de nuevo, si esa persona no ha creído realmente en Jesucristo, todo lo que se hizo fue un chapuzón, tal cual. Sí, lo tengo que decir, hermanos, porque el texto está hablando de la circuncisión, pero tenemos que traer algo práctico. ¿Cómo nosotros entender esta verdad en nuestros días? Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que estamos diciendo. Lo externo carece de valor e importancia a no ser que refleje de manera auténtica esa justicia interior. Por otro lado, la vida en el Espíritu no es estática e inactiva, sino que se caracteriza por la fe que obra por el amor. No la carne que obra por el esfuerzo individual. Esto también es sumamente importante. La fe que obra por el amor. Hermanos, los creyentes, dice Pablo en Efesios 2:10, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, la fe necesariamente viene acompañada de buenas obras. ¿Cuáles? ¿Las que producto del esfuerzo humano puede hacer? No. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta obra es el producto de nuestra fe, no un sustituto de ella. ¿Ven? Las obras no sustituyen la fe, no, las obras son el producto de la fe.
Los creyentes no obran para obtener justicia, sino porque ya la tienen, por medio del poder y la motivación del amor verdadero. Y al hacer esto, hermanos, andan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es, hermanos. La fe sí o sí viene acompañada de obras. Ahora, permítame decir esto, ya para ir cerrando. El amor, porque noten cómo dice, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuál es la cuota inicial? La fe. Las obras son el resultado de la fe. Pero, ¿cuál es la motivación? El amor. Hermanos, el amor no necesita ni las prescripciones ni las proscripciones de la ley. Explico eso. Prescripciones son leyes afirmativas. Proscripciones son leyes negativas o prohibiciones, por si acaso. Hay cosas que se tenían que hacer, hay cosas que no se tienen que hacer según la ley. A eso me refiero con prescripciones y proscripciones. Entonces, el amor no necesita ni las prescripciones. Quiero que se entienda bien, hermanos, de verdad, esto nos va a ayudar mucho a vivir la vida cristiana en amor. El amor no necesita ni las prescripciones o esos mandamientos afirmativos, ni las proscripciones o prohibiciones de la ley. ¿Cómo así? Porque su misma naturaleza consiste en cumplir a perfección las demandas de la ley. ¿Se dan cuenta? La naturaleza del amor es cumplir a perfección las demandas de la ley. No por lo que está prescrito o proscrito, sino porque esa es su naturaleza. Como Pablo declara unos versículos más adelante, en el capítulo 5, versículo 14, toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que, ¿cómo yo guardo la ley? Ahí está. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, bien haces. Has guardado toda la ley. Y pastor, y entonces no matarás, y no hurtarás, y no cometerás. Pues es que ese es el punto. Si una persona no roba ni miente, es porque ama de verdad al prójimo. Ese es el punto. Por eso guarda la ley, porque esa es su naturaleza. El amor no hace mal al prójimo. ¿Ven? La persona, hermanos, que vive por fe, obra por el apremio interior del amor. Y oigan esto, ese apremio interior del amor no es otra cosa que el amor de Dios en nosotros, en nuestros corazones. El amor de Cristo reinando en nosotros. Por eso el creyente, como lo hemos dicho otras veces aquí, sí o sí ama a Dios. El amor de Dios está en él. La persona, vuelvo y repito, la persona que vive por fe obra por el apremio interior del amor y no necesita la compulsión exterior de la ley. Y noten, no estoy diciendo que nosotros ya no tenemos nada que ver con la ley moral de Dios. Lo que estoy diciendo es que cuando vivimos estimulados y motivados por el amor de Dios, entonces las prescripciones y proscripciones de la ley se sujetan a ese amor. Ya no tenemos que esforzarnos por guardar uno u otro mandamiento, porque los guardamos todos al vivir bajo el amor. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el resultado inevitable de amar a Cristo. El resultado natural de andar en amor es que guardamos sus mandamientos. Y por eso, como dice el mismo Juan, ¿no son gravosos? Pues por supuesto. Si todo viene como resultado del amor de Dios en nosotros, entonces no son pesados, no son gravosos. Es por eso que los que son de fe no necesitan la compulsión externa de la ley. Bien, mis hermanos, eso es entonces la vida de fe.
les di mucha información, yo creo. Vuelvan a escucharlo en sus casas. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque toda ella es buena para quienes te aman, para quienes han confiado, Señor, en Cristo. Gracias te damos, Señor, que no estamos solos, nos has dejado tu Espíritu. Y es precisamente confiando en la ayuda y el poder de tu Espíritu que nosotros ahora podemos vivir en esa vida de justicia. Y es por ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones que ahora nosotros podemos también amar a nuestro hermano. Señor, te rogamos, sé con nosotros y guárdanos también de querer volver a esas formas externas, de refugiarnos, Señor, en aquello que realmente nos llena. Oh Señor, que Cristo sea suficiente para nosotros. Es lo que te pedimos en Cristo y para su gloria. Amén.